Hola amigos, ¿cómo están? Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Esto es Hablemos Derecho TV. Ustedes ya saben, el programa de difusión del Programa Nacional de Asistencia Jurídica, que es una fundación que ustedes saben brinda asistencia jurídica gratuita a personas en situación de vulnerabilidad y que también difunde la cultura de la legalidad. Eso haremos el día de hoy, como todos los jueves, en vivo a las 9:30 de la mañana por nuestro canal Hablemos Derecho TV. Hoy tenemos un invitado bien importante, muy conocido seguramente por todos ustedes y sobre todo los que son de la Facultad de Derecho de la UNAM. Hoy tenemos al doctor Arturo García Jiménez. Él es catedrático, por supuesto, de la misma Facultad de Derecho de la UNAM, es especialista en materia electoral y bueno, ¿quién mejor que él que nos va a hablar acerca de las elecciones en este año 2018? Un cambio importante en la configuración del sistema político mexicano. Vamos a hablar de todo esto y bueno, pues no me queda más que agradecer en este momento la presencia del doctor Arturo García Jiménez. De verdad estamos muy contentos con su visita. Muchísimas gracias, maestro Chacón, por invitarme. Con mucho gusto estoy aquí para platicar con ustedes con relación al proceso electoral 2018, un tema verdaderamente dijéramos innovador. Fue un procedimiento histórico, sobre todo en el cambio de las fuerzas políticas que van a conformar el Congreso de la Unión y obviamente la Presidencia de la República, sin olvidar también las diversas entidades federativas donde hubo también proceso electoral, entre otras, para renovar en 8 entidades federativas el gobernador, un jefe de gobierno de la Ciudad de México, además de las alcaldías y presidencias municipales, congresos locales, que vamos a ir desarrollando poco a poco en la plática en esta ocasión. Y realmente me parece muy interesante, sobre todo porque el proceso electoral federal comenzó en el mes de septiembre del año anterior, conforme lo establece la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Señala que el proceso electoral se abre con la primera sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que debe llevarse a cabo en la primera semana del mes de septiembre. Conforme con la reforma de 2014, en una disposición transitoria de la propia reforma constitucional, se estableció que la jornada electoral se debería de llevar, como se llevó a cabo, el primer domingo de julio del año de la elección. Ya en lo sucesivo será el primer domingo de junio, pero por disposición de una reforma constitucional, en este año fue el primer domingo de julio del año de la elección, que fue precisamente el desarrollo de esta fiesta cívica, esta fiesta democrática, porque no se esperaba la concurrencia de tanta ciudadanía para expresar su voluntad, su voto en las urnas, que realmente nos sorprendió. Realmente tengo aquí unos datos duros que yo quisiera comentarlo. Hubo una participación ciudadana del 63.42%. Realmente la lista nominal que conforma actualmente el padrón electoral es de 89.123.355 ciudadanos, conforme los datos estadísticos que tiene la página del Instituto Nacional Electoral. De ahí que tenemos una participación del 63.42%, que realmente fue una participación bastante nutrida, muy dinámica y sobre todo creo que al menos en la jornada electoral tuvimos una absoluta tranquilidad, aunque creo que nuestro proceso electoral federal se caracterizó por tener algunos decesos que son muy lamentables. Claro. Fue una violencia en ese rubro bastante lamentable, pero bueno, finalmente la jornada electoral se transformó en una fiesta cívica, en donde participó arriba del 63% del padrón electoral. Esto representa que en definitivo fueron alrededor de 56.611.027 votos, que realmente a mí me parece que es una participación muy nutrida en un proceso comicial. ¿Alguna vez se había visto una participación de tal magnitud en la No, historia de México? realmente en los últimos procesos electorales se habían caracterizado por un alto índice de abstencionismo. Sin embargo, creo que con este proceso paradigmático, y así lo podemos denominar,
precisamente por los cambios de las fuerzas políticas, me pareció que la ciudadanía se hizo a las calles a emitir su voto de manera pacífica, en forma muy civilizada. Inclusive debemos nosotros señalar, y esto fue un hecho notorio de toda la ciudadanía, que los resultados con las simples encuestas de salida en la elección presidencial, los contendientes asumieron su posición respecto a que no les favorecía la tendencia de votación, que es precisamente lo que expresa una encuesta de salida, solamente tendencias de votación, y vimos cómo los contendientes, José Antonio Meade, en principio por parte de la coalición encabezada por el Partido Revolucionario Institucional, aceptó de manera inmediata la tendencia que no le era favorable. Ya posteriormente, Ricardo Anaya, precisamente que encabezó la coalición que lo postuló como candidato a la presidencia y encabezada también por el Partido de Acción Nacional, aceptó de manera inmediata la tendencia de que no le favorecía en la elección presidencial. Y en ese sentido, bueno, pues Andrés Manuel López Obrador fue totalmente reconocida su triunfo, a pesar de que jurídicamente todavía se debían de esperar las etapas del proceso electoral. El proceso electoral es un conjunto de actos que tiene como finalidad precisamente dar certeza en la renovación periódica de los cargos de elección popular. Mucha gente, doctor, tiene dudas acerca de cuál es el proceso, y mucha gente no es abogada y no es especialista en el tema. ¿Podría decirnos de manera muy concreta cuáles son los momentos, cuáles son las etapas por las cuales se conforma todo este proceso electoral? Claro que sí, con mucho gusto. De manera muy ilustrativa, inclusive la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que el proceso electoral ordinario federal y se integra primero por la etapa de preparación de la elección. En esta etapa de preparación de la elección comienza desde el mes de septiembre con la primera sesión de Consejo General en la primera semana y concluye con la jornada electoral, que es el 1 de julio. Toda esta etapa desde septiembre del año anterior a julio es la etapa de preparación de la elección. En esta etapa se llevan a cabo actos del Instituto Nacional Electoral, de los actores políticos, de los partidos, de los ciudadanos. Inclusive vimos cómo en este proceso electoral hubo aspirantes a candidatos independientes en la elección presidencial, que finalmente, bueno, pues se encareció mucho el respaldo ciudadano para poder ascender a la candidatura, que finalmente Margarita Zavala, vimos nosotros cómo declinó la contienda electoral, y bueno, pues finalmente llegó hasta la jornada electoral precisamente el Bronco, gobernador del estado de Nuevo León, con licencia, y en ese sentido, bueno, pues esta es la etapa de preparación de la elección. Después viene la etapa de jornada electoral, que conforme a la ley es el primer domingo de julio en este proceso electoral federal de 2018. En los subsecuentes será el primer domingo de junio, pero bueno, esa es la etapa de la jornada electoral, que comienza precisamente con la instalación de las casillas electorales, que conforme con la ley, desde las 7:30 de la mañana se deben de llevar a cabo actos preparatorios para la instalación, con la finalidad de que se abra la votación a las 8 de la mañana de ese primer domingo de julio, y concluye la jornada electoral con la clausura de la casilla, es decir, se recibe la votación, se pasa a la etapa de escrutinio y cómputo, y después se asientan los datos, los resultados en esa acta de escrutinio y cómputo de la casilla, se clausura la casilla colocando, señala la ley, los resultados en la parte exterior, y a partir de ahí comienza la tercera etapa, que es la etapa de resultados, con el traslado de los paquetes electorales a los consejos distritales, que es el órgano del Instituto Nacional Electoral encargado precisamente de recopilar los paquetes electorales, los resultados para estar en aptitud de que el siguiente miércoles, después de la jornada electoral, en una sesión permanente, se lleva a cabo la sesión de cómputo distrital.
La ley también regula esta etapa, la etapa de resultados y declaración de validez, así se denomina, en donde los consejos distritales, en sesión permanente en el día miércoles, llevan a cabo un cómputo, una sumatoria de los resultados que se asentaron en las actas de escrutinio y cómputo, conforme con la ley, primero de la elección presidencial, luego de la elección de diputados de mayoría relativa, luego la de senadores, diputados de representación proporcional y senadores de representación proporcional. Estos cómputos son, dijéramos, los resultados que se obtienen de las actas de escrutinio y cómputo de las casillas y se van asentando precisamente en el acta de cómputo distrital de cada una de las elecciones. Después de la sesión de cómputo, bueno, pues ya se tiene la sumatoria, ya se sabe quién fue quien obtuvo la mayoría de votos y se tiende a expedir la constancia de mayoría y validez, como lo marca la ley, en los consejos distritales en favor de los diputados de mayoría relativa. Se conforman los expedientes y se van distribuyendo a las demás instancias para efecto de que continúe la etapa de resultados, porque posteriormente, en el siguiente domingo, señala la ley, se debe de llevar a cabo el cómputo de la entidad federativa, pero a cargo del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, bueno, pues estas tendencias o estos resultados precisamente conforman la etapa de resultados y declaración de validez. En esta etapa del proceso electoral federal, donde se elige presidente de la República, hay una cuarta etapa que se llama la etapa de dictamen, cómputo final, declaración de validez y de presidente electo, pero que está a cargo de una autoridad jurisdiccional. De esta reforma que se introdujo desde 1996, se eliminó los colegios electorales para la elección de... Que eran de la Cámara de Diputados, exactamente, ¿no? Eran 100 diputados que conformaban los electos en la Cámara de Diputados, llevaban a cabo el cómputo de la elección presidencial. Desaparecen los colegios electorales de la elección presidencial con la reforma de 1996 y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Sala Superior, es la que tiene las facultades para calificar la elección presidencial, cuestión que ya lo ha experimentado desde el año 2000, que fue la primera elección en favor de Vicente Fox, después en el 2006, con la elección presidencial donde obtuvo la mayoría Felipe Calderón Hinojosa, después en el 2012 con Enrique Peña Nieto y ahora con Andrés Manuel López Obrador, que es la cuarta experiencia que tiene esa sala superior para el otorgamiento de la constancia de presidente electo de los Estados Unidos mexicanos. Ya después, conforme a la Constitución y a las leyes ordinarias, la Cámara de Diputados es la facultada para la expedición del bando solemne. Esta es una declaración más de carácter formal que de carácter electoral, de carácter político más que de carácter electoral, en donde se le reconoce y se le inviste precisamente con el cargo de presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos después de la rendición de la protesta, que es lo que vamos a esperar el 1 de diciembre de este año, para efecto de que entre en funciones, que realmente las funciones ya las está desarrollando de manera material, con la declaración de presidente electo. Pero creo que realmente este proceso electoral y sus etapas subsecuentes han sido paradigmáticas, precisamente porque el conocimiento de la conformación del gabinete ahora ha sido de manera muy anticipada. Las experiencias políticas y electorales anteriores, hasta después de la rendición de protesta, el presidente daba a conocer su gabinete. Hoy por hoy no, hoy fue más abierto. Desde con antelación ya se sabía quiénes iban a formar parte del gabinete. Claro que sí, de hecho la integración cambió, ¿no? Ya totalmente. Se dio el resultado electoral, la jornada cívica, la jornada electoral y los ciudadanos hablaron, ¿no? Manifestaron su voto y bueno, hubo resultados. Y hubo resultados que cambiaron en gran medida las fuerzas políticas en nuestro país, ¿no? Totalmente. Yo tengo algunos datos duros. Adelante. Que a mí me gustaría comentarlos, sobre todo precisamente para no dar datos aproximados,
Por ejemplo, vamos a empezar precisamente por quienes anteriormente encabezaban las mayorías, ¿no? Me refiero, por ejemplo, al Partido Revolucionario Institucional, que anteriormente era mayoría en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y bueno, pues ahora se va a la quinta fuerza política. A la quinta fuerza. A la quinta fuerza política en la Cámara de Diputados. Obtuvo solamente 7 diputados de mayoría relativa. 7 diputados que la mayoría de los relativa... 300 que conforman precisamente la mayoría relativa, solo 7 diputados. Son los que votan directamente la ciudadanía, porque yo creo que hay la representación proporcional, que a lo mejor ese sería otro tema, otro programa, o igual lo comentamos, la mayoría relativa son los que votan directamente por ellos, la representación proporcional es una lista que se les asigna a los partidos políticos en atención a la votación que obtuvieron. Efectivamente, ¿no? La representación proporcional se introdujo desde 1946, con los llamados diputados de partido, en donde se dio una apertura a las minorías como fuerzas políticas para ser representadas en la Cámara de Diputados. Entonces, de 1946, con los llamados diputados de partido, comenzó precisamente esta representación. Después, en 1977, la reforma paradigmática de Reyes Heroles, en donde se abrió más todavía los espacios de expresión política en las cámaras. Bueno, en la Cámara de Diputados se implementó la representación proporcional, y en ese tiempo, 1977, 100 diputados de representación proporcional iban a ser asignados. Posteriormente vino otra reforma en donde se incrementó a 200 diputados de representación proporcional. Y en este rubro, por ejemplo, ahora en la elección que acabamos de vivir, solo 38 diputados le fueron asignados al PRI, precisamente por este sistema de representación proporcional. Entonces, este número, que es verdaderamente interesante ver el fenómeno electoral, el fenómeno político que se vivió, pues el PRI cae a la quinta fuerza política en la Cámara de Diputados, exclusivamente con 7 de mayoría relativa y 38 de representación proporcional. En senadores no es diferente. Senadores, el PRI solamente obtuvo 8 senadores de mayoría relativa. Como bien dice, maestro, es votación directa del ciudadano, en donde se vota por el candidato, dijeran los especialistas en materia electoral, y se le asignaron solamente 6 senadores de representación proporcional. Entonces, realmente es bastante interesante cómo cambia la fuerza política, cómo cambian las posiciones políticas, pero porque la ciudadanía está muy despierta, está muy atenta a lo que se desarrollan en los actos de gobierno. Creo que la gobernanza, que es una de las actitudes que debe asumir un gobierno para la legitimación en el desarrollo de sus actos, pues fue lamentable para el Partido Revolucionario Institucional, que lo hizo caer con esta votación. El partido, por ejemplo, el Partido Acción Nacional, que también es interesante mencionarlo, por ejemplo, solamente obtuvo 40 diputados de mayoría relativa, es un poco más alto que el Partido Revolucionario Institucional, y se le asignaron 41 diputados de representación proporcional. En senadores, el Partido Acción Nacional obtiene 17 de mayoría relativa y solamente le fueron asignados 6 de representación proporcional. Vemos nosotros cómo las posiciones políticas van cambiando. Y bueno, obviamente los datos paradigmáticos, Morena, que es un partido de reciente creación, de reciente conformación, Morena obtiene 106 diputados de mayoría relativa y 85 se le asignaron de representación proporcional. Entonces, realmente aquí tenemos que se encabeza la primera fuerza política dentro de la conformación de la Cámara de Diputados, y que obviamente está ahorita a 4 diputados para obtener la mayoría de la Cámara. En senadores, Morena se obtuvo 42 senadores de mayoría relativa y se le asignaron 13 senadurías de representación proporcional, que también obviamente pues un peso específico, que además aquí se deben de adicionar pues obviamente la representatividad de los aliados políticos de Morena, que en este caso fue el Partido del Trabajo, que también tuvo un importante desempeño en el desarrollo precisamente de esta contienda electoral. El Partido del Trabajo
tiene 58 diputados de mayoría relativa, aunque estamos viendo ahí algunos cambios que ya de manera personal los señores diputados electos están tomando su posición, que así lleva a cabo dentro de las pláticas políticas, pero bueno, en principio son 58 diputados de mayoría relativa, tiene el Partido del Trabajo, 3 de representación proporcional. Y el Partido Encuentro Social, algo muy interesante, a pesar de que en el mes de septiembre está próximo a perder el registro por no haber obtenido el 3% de la votación en alguna de las 3 elecciones federales, bueno, pues obtuvo 56 diputados de mayoría relativa, algo bastante interesante. Está perdiendo el registro, pero con 56 diputados de mayoría relativa, en proporción al Partido Revolucionario Institucional, por ejemplo, que solamente obtuvo 7 diputados de mayoría relativa y conserva el registro. Realmente este fenómeno es muy interesante, de por qué un partido político como el Partido Encuentro Social obtiene 56 diputados de mayoría relativa y va perdiendo el registro, ¿verdad? En cambio, el Partido Revolucionario Institucional, con 7 diputados de mayoría relativa, conserva su registro. Realmente aquí lo interesante del fenómeno político electoral, en materia precisamente de registro de los partidos políticos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que se debe de conservar el registro con el 3% de la votación que se obtenga en cualquiera de las elecciones. Lamentablemente, el Partido Encuentro Social no cumple con este umbral de conservación del registro, pero sí obtuvo 56 diputados de mayoría relativa y 8 senadores de mayoría relativa. Entonces vemos cómo este fenómeno es bastante interesante, que a pesar de perder el registro, o que está próximo a llevar a cabo esta actitud o esta resolución, conserva precisamente sus diputados y sus senadores, que seguramente tendrán que, de alguna forma, conformar una fracción parlamentaria, porque así se ha estado ya señalando en los actos preparatorios de la instalación del Congreso General, para que conformen fracción parlamentaria, pero va a ser una fracción parlamentaria de un grupo de diputados y senadores que no van a tener partido político, pero claro, que sí pueden conformar fracción parlamentaria. Muy bien, doctor, el cambio de políticas, de fuerzas políticas es contundente, y con las coaliciones, ¿no? Morena, con los diputados de Encuentro Social y los del Partido del Trabajo, conformarán una mayoría muy importante, ¿no? Totalmente. ¿Pueden mayoritear? Desde el punto de vista formal, conforme a la ley orgánica del Congreso y su reglamento interior de gobierno, sí podrían hacerlo. Sin embargo, creo que desde una postura democrática, Andrés Manuel López Obrador ha estado expresando que no va a hacer uso precisamente del llamado mayoriteo como las experiencias anteriores de gobiernos pasados, sino más bien va a lograr el consenso en las fuerzas políticas dentro de las cámaras, con la finalidad de llevar a feliz término el proyecto de reformas que trae como parte precisamente de su programa de gobierno, para efecto de que haya consensos. Creo que el mayoriteo, bueno, pues ha causado a veces un desasosiego, un cierto resentimiento. No, yo creo que hoy la postura del gobierno es democrático, es más abierto, llegar a consensos, al convencimiento sobre todo, de que las directrices gubernamentales pues son las mejores, que de alguna manera van a tratar de sacar adelante al país, que esa es la finalidad, claro, esencialmente que todos perseguimos. Muy bien. Hay una inquietud importante en la gente acerca de las candidaturas independientes. Como nunca, pues hubo gente que tuvo la posibilidad de decir: yo quiero ser candidato, no quiero pertenecer a un partido político. Se les dio la oportunidad a muchas personas para que fueran candidatos independientes, y la gente también votó por ellos. No hubo una votación muy grande para ellos, pero es un cambio importante en nuestro sistema político. Es correcto, totalmente, maestro. La figura de las candidaturas independientes se introdujo con la reforma de 2012
al artículo 35 constitucional, bajo la presidencia todavía de Felipe Calderón Hinojosa, pero sentó las bases constitucionales precisamente para la candidatura independiente. Y fue hasta la reforma de 2014, en donde ya se reguló en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales la candidatura independiente, no solamente para presidente, sino también para diputados y senadores. Sin embargo, es interesante esta cuestión porque encareció mucho esta reforma, para acceder a la candidatura independiente, por ejemplo, en la elección presidencial, y lo traigo a colación de manera muy rápida. Para ser candidato independiente en la elección presidencial, la ley establece cuando menos el 1% del padrón electoral, el 1% del padrón electoral. Esto viene más o menos, si partimos de la base de que nuestro padrón electoral está actualmente integrado por arriba de 89 millones de ciudadanos, el 1% son arriba de 890,000 votos, o respaldo ciudadano, para no confundir. Sí, porque no es un respaldo, voto todavía. no es todavía un voto de respaldo ciudadano. El 1%. Para conformar un partido político de nueva creación, la Ley General de Partidos Políticos establece que el partido debe de tener en sus afiliados solo el 0.26% del padrón. Entonces vemos cómo si crear un partido político solo es con el 0.26% del padrón, y para ser candidato independiente se debe de cumplir con el 1% de respaldo ciudadano, pues realmente hay un encarecimiento, ¿verdad?, para poder acceder a la candidatura independiente. Que eso es lo que se vivió en este proceso electoral. Seguramente se tendrá que introducir una reforma para ir aligerando las candidaturas independientes. Definitivamente lo encarecido de las candidaturas provocó que solamente llegaran 2 aspirantes a la candidatura independiente en la presidencial, Margarita Zavala y el Bronco, que finalmente Margarita Zavala, bueno, pues decidió declinar la candidatura, no en favor de nadie, sino simplemente se retiró de la contienda. Exacto. Era muy complicado competir, ¿no? No iba a ganar de ninguna forma, y yo creo que tomó una decisión personal de decir, no me quiero arriesgar a quedar en último lugar. Finalmente la experiencia fue importante. Totalmente. Una mujer, una independiente, podríamos entrecomillarlo por supuesto siempre, pero finalmente fue sin partido y es un gran avance, ¿no? Totalmente, yo estoy de acuerdo, comparto este comentario porque pues fue arriba de 890,000 respaldos ciudadanos para poder acceder. Eso significa que arriba de 890,000 ciudadanos simpatizaron por la candidatura independiente de Margarita Zavala. Y del Bronco, bueno, pues a pesar de todos estas discusiones, estos temas muy discutidos para poder llegar él a la candidatura independiente, pero bueno, fue resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral, última instancia en las controversias electorales, y bueno, pues en ese sentido se le reconoció como candidato independiente, a pesar de todos aquellos lamentables comentarios que se han desarrollado en torno a su candidato. Claro que sí, que un poco el desaseo, ¿no? A lo mejor un posible engaño, ¿no? No sé. Eso es lo que se argumenta. ¿No? Bueno, esto ya será de la facultad de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, deslindar, primero investigar los hechos y segundo, deslindar las responsabilidades que en su caso pudiesen serle atribuidos a quienes rodearon precisamente esta candidatura independiente del Bronco. Hablando de eso, precisamente tenemos algunos comentarios de nuestros televidentes. Hugo Labra dice, excelente tema, saludos, éxito, le agradecemos mucho. Al contrario, muy honrado por estar aquí. Maricruz Mateos manda saludos y también dice, los independientes se necesitan porque ya no queremos a los políticos de siempre, queremos buenos cambios, ojalá no los bloqueen. Muy interesante. Interesante, ¿no? Es lo que comentaba, yo creo que se debe de reformar
para aligerar esta carga, porque hay una desproporción, 0.26% del padrón para conformar un partido, 1% para aspirar a la candidatura en la elección presidencial, y eso solo en la elección presidencial. Senadores, por ejemplo, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala el 2% del padrón electoral de la entidad federativa en donde se está aspirando a la candidatura independiente para senadores. Es el 2%, es decir, el doble precisamente de lo que pudiera llegar a entenderse para la conformación de un partido político local, porque la ley de partidos políticos, ley general, obviamente rige la creación de partidos políticos a nivel nacional y también a nivel local. Entonces exige el 0.26% de la entidad para conformar un partido político local y el 2% para que un aspirante pudiese llegar a la candidatura en una senaduría, que realmente a mí me parece que está muy caro para efecto de, yo creo que con la reforma se deben de aligerar estos temas, de alguna manera tratando precisamente de compensar la debilidad de un aspirante a candidato independiente, que es unipersonal, con un equipo de trabajo muy reducido, sí, claro, y además sin financiamiento, porque también debemos decirlo, el financiamiento público, más bien no hay financiamiento público, el financiamiento del aspirante a candidato debe ser de carácter privado. Pues de su bolsa casi siempre, totalmente, ¿no? O sus amigos, sus familias. ¿Qué le parece si regresamos de un corte con este tema? Con mucho gusto. Queridos amigos, regresamos en unos minutos. Esto es Hablemos Derecho. Y bueno, estábamos hablando acerca de las candidaturas independientes. ¿Se les permite a los ciudadanos postularse, obtener una candidatura para un cargo de elección popular? Pero se les pone muchos candados, ¿no? Totalmente, se les pide un respaldo muchísimo mayor que si fuera un partido político. Totalmente, inclusive vemos que la conformación de un partido político, que además, dicho sea de paso, está a cargo del Instituto Nacional Electoral llevar a cabo los actos preliminares en la constitución del partido político. La Ley General de Partidos Políticos establece un procedimiento bastante peculiar, establece el periodo para anunciar la conformación de un partido político. Señala la ley, es en el año siguiente a la elección presidencial. Quiere decir que en el 2019 vamos a tener algunas organizaciones de ciudadanos que seguramente van a anunciar, porque es solamente anunciar, su intención de conformar un partido político. Y a partir de ahí comenzar a realizar los actos preliminares o preparatorios para la conformación de partidos políticos. ¿Qué son las asambleas? Que son las asambleas, ¿no? El número de afiliados, la certificación que debe llevar a cabo el Instituto Nacional Electoral, la comparecencia de notarios públicos, etcétera, etcétera, con la finalidad de ir demostrando precisamente la aprobación de los documentos básicos, declaración de principios, programa de acción, estatutos, etcétera, e ir preparando de alguna forma el camino para la constitución de un partido político, pero es todo un año. En cambio, la candidatura independiente, se emite la convocatoria, de inmediato hay que cumplir con los requisitos. El Instituto Nacional Electoral en esta elección que estamos concluyendo, escasamente dio 30 días para reunir todos los requisitos. Hay que conformar una asociación civil con la finalidad de la administración de los recursos públicos en caso de llegar a tener el registro de candidato independiente. Entonces, realmente yo creo que necesita hacerse una reflexión y una revisión integral a la ley con la finalidad de aligerar los requisitos y las cargas procedimentales para los aspirantes a candidatos independientes. Muy bien, doctor. Ya casi para cerrar nuestro programa, algo que es bien importante decir es precisamente el tema del futuro de la democracia en nuestro país. Hay áreas de oportunidad, como siempre y en todos los temas, pero ¿cómo vislumbra usted la democracia en México en el próximo año o hacia el futuro? Claro. Bueno, debemos partir nosotros de las bases constitucionales que tenemos sobre el sistema electoral. Creo que ahí se establecen las bases precisamente
para nuestro sistema democrático. Yo creo que nuestra democracia ha sido una democracia en evolución, ha tenido algunos estadios de fortaleza, por ejemplo, en este momento, de madurez, y creo que es importante que dentro del desarrollo democrático, pues primeramente se vislumbre que la democracia no solamente es una forma de gobierno, no solamente es un sistema electoral, sino esencialmente, como lo ordena el artículo 3 constitucional, debe ser una forma de vida, en donde la igualdad de oportunidades, el acceso precisamente a todos los servicios que el Estado debe proporcionar en favor de la colectividad, de educación, de salud, de alimentación, de seguridad pública, que es algo muy importante, deben de imperar como parte precisamente del ejercicio del gobierno. Yo creo que estamos en un buen camino, hay que esperar a que los resultados se den. Me queda claro que todavía no se asume el presidente de la República, el presidente electo, todavía no asume el cargo de presidente de la República, el presidente constitucional, hasta que el 1 de diciembre rinda protesta ante la Cámara de Diputados, y con eso precisamente pues se le tenga el cargo de presidente constitucional. Así es que yo creo que nuestra democracia va por buen camino para consolidarse. Oiga, doctor, un tema que no quiero dejar de tocar es el tema del financiamiento a los partidos políticos. La gente cree que es un gasto innecesario, no lo sé. La gente piensa que es demasiado el dinero que se les da a los partidos políticos, que además no se justifica tanto, y que además no hay una transparencia importante en el uso de los recursos, salvo cuando se trata de materia electoral, cuando son elecciones, pues ahí sí, porque están muy atentos a las campañas, pero fuera de campañas también se les asignan recursos y no sabemos bien en qué se utilizan. ¿Cómo ve? Pues es un tema muy interesante, sobre todo por lo siguiente. Los recursos que se le asignan al Instituto Nacional Electoral comprenden dos rubros. Primero, para sus operaciones como organismo público, y que, dicho sea de paso, en esta elección que acaba de pasar, aproximadamente, y con datos fidedignos, aproximadamente para su operación fue destinado el 74% del presupuesto que se le asignó al Instituto Nacional Electoral. 74. El 74% fue solamente para sus gastos operativos. Y el 26% fue destinado para el financiamiento público de los partidos políticos. Entonces, realmente lo que hay que hacer es revisar la integración de esta autoridad electoral, que me queda claro es sólida, es muy importante, pero sí es necesario ir revisando por ahí algunos dispendios en el gasto, porque arriba del 74% del financiamiento que se le otorgó fue destinado para sus gastos operativos. Y queda, de alguna manera, podría ser necesario, pero hay que racionalizarlo, porque se le encomendó una serie de atribuciones bastante complejas. Por ejemplo, administrar el tiempo que se le otorga al Estado en materia de radio y televisión, a razón de 48 minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión, 48 minutos diarios, y luego su distribución equitativa. Y a mí me parece que es una actividad bastante compleja. Pero bueno, sí debemos nosotros señalar que ese es el dato estadístico que está permeando precisamente como una situación en la que hay que revisar. Para el próximo año, según las últimas noticias, aproximadamente 4.950 millones se le va a destinar a financiamiento tanto del instituto como de partidos políticos, porque dicho sea de paso, el próximo año tenemos en 5 entidades federativas elecciones. Entonces, bueno, pues ese es el porcentaje que se está señalando.
Muy bien, doctor, pues estamos ya terminando este programa. Quiero agradecerle su presencia aquí. No, encantado. Al contrario, maestro Chacón, cuando ustedes gusten, yo estoy siempre atendiendo a la invitación y con mucho gusto lo hago. A ver que sí, Gracias. hay muchos temas y van a surgir más todavía y lo vamos a invitar con mucho gusto, ¿no? Qué amable, muchas gracias. Muy bien, pues queridos amigos, esto ha sido Hablemos Derecho. Les recuerdo que al ser una fundación y al tramitar juicios en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad, somos institución receptora de servicio social y los invitamos a que si ustedes quieren liberar su servicio social aprendiendo a ser abogados o siendo abogados ya, realizando labores tendientes a favorecer a personas en situación de vulnerabilidad, checar expedientes, hacer demandas, apelaciones, contestaciones de demanda, amparos, turnar expedientes, solicitar copias, cosas de ese tipo que hace un abogado. Si ustedes quieren aprender, por supuesto que está el Programa Nacional de Asistencia Jurídica, los invitamos a unirse al equipo. El teléfono es 3096-2393, ha estado apareciendo en pantallas desde hace rato, ahí está en este momento. El correo pnaj.contacto@gmail.com, nuestra web www.pnaj.org.mx y bueno, seguramente los vamos a recibir si ustedes tienen ganas de aprender y sobre todo tienen una amplia conciencia social. Esto ha sido todo. Les recuerdo que tenemos una programación en Innovando Medios. Está el lunes a la 1, Vive Hoy con la coach Pita Ruiz del Río. El miércoles Mueve tu Lana a las 9. Hablemos Derecho, por supuesto, todos los jueves a las 9:30, a las 4 con La Ley en la Mano Oficial, por supuesto, con el doctor Alejandro Barrón, a las 6 p.m. Coaching TV, y bueno, próximamente Hombre 360 Grados, que se vislumbra interesante el programa, conducido por José Miguel, y seguramente pues toda la programación que se va a ir integrando a Innovando Medios, los invitamos a verla, siempre programas de calidad. Esto ha sido todo, amigos, les deseamos un excelente día.